Estamos siguiendo una serie de predicaciones, ¿verdad?, sobre el Evangelio escrito por Marcos, donde él presenta a Cristo como el Rey Supremo, ¿verdad? Entonces, la predicación de hoy es la número 23 de la serie. Y bueno, si estás aquí, es la primera vez que lo escuchas, o si nos escuchas en el audio, ¿no?, aquí en YouTube, te animo a que escuches desde el primer día para que puedas profundizar en el conocimiento y entendimiento de lo que el Señor quiere enseñar a través de cada pasaje. La semana pasada vamos a recordar un poquito de lo que vimos, ¿no? La semana pasada vimos que seremos perseguidos por decir la verdad, ¿vale? Hubo un tiempo que se valoraba mucho a una persona que decía la verdad. Incluso la gente solía hacer pactos simplemente con la palabra. Decía, ¿harás esto? Y la persona decía, lo haré. Y se creía en la palabra de la persona. Tenía un peso y un valor la palabra de la persona. Ahora, hoy día se ha perdido tanto esto que hay que hacer contratos y firmados y con, ¿no?, un montón de cláusulas, porque no se sabe si el otro de verdad va a cumplir lo que está diciendo, ¿no? Porque el ser humano alejado de Dios se ha ido deteriorando cada vez más. Y vemos que seremos perseguidos, y ya mucha gente está siendo perseguida cada vez más como cristianos, perseguidos simplemente por decir la verdad. Vimos también el peligro de las malas influencias en nuestras vidas, el peligro de tener amistades que nos lleven a hacer cosas que son dañinas para nosotros, que hoy, igual compartían los jóvenes, puede ser que hoy no lo vemos, pero luego en el futuro cosecharemos los problemas en nuestras vidas de no haber caminado bajo el principio de Dios y los principios de Dios. Y las malas influencias o las personas que ejercen una mala influencia sobre nuestras vidas no nos ayudan para nada. Entonces es sabio rodearse de personas que sean una buena influencia para nosotros, personas que nos ayuden a crecer, personas que nos ayuden a crecer como persona y a mejorar como persona, ¿no? Hoy día, ¿no?, vimos que la cultura está muy inmediatista y es todo, vamos a disfrutar ahora y el momento y ahora, vamos a disfrutar todo lo que se pueda ahora, ya mañana ya se verá, ¿no? Y este pensamiento, lamentablemente, está también dentro de las amistades. Muchas veces no se valora una amistad profunda que nos lleve a crecer en cosas profundas. Simplemente se valora el pasárselo bien, el hacer un montón de cosas para intentar buscar una felicidad, ¿no?, haciendo un montón de tonterías muchas veces, pero la palabra nos dice, ¿no?, la palabra nos dice que si hay malas influencias, podemos rodearnos también de buenas influencias, ¿no?, de amigos que de verdad nos ayuden a crecer. Y curioso esto, ¿no? El punto anterior es que seríamos perseguidos por decir la verdad, y los verdaderos amigos, los que mejor nos ayudan a crecer, son los que nos dicen la verdad. Entonces, vimos la importancia de rodearse de personas de amistades que sean una buena influencia para nosotros. También vimos la diferencia que está entre tener miedo a los hombres y temer al Señor. Vimos la importancia de vivir con el temor del Señor, es decir, honrándole a Él con las cosas que hacemos. Y no temer al hombre, ¿no? Y no temer al hombre, porque como vamos a ser perseguidos, cada día más estamos siendo perseguidos, cada día más la gente no quiere escuchar la verdad, no quiere que digamos la verdad. Entonces necesitamos estar llenos del temor del Señor para que podamos resistir firmes, para no caer en la tentación de decir, bueno, voy a decir esto porque la gente me va a aceptar si yo digo esto, ¿no? Y si hacemos así, acabamos por deshonrar a Dios en nuestras vidas o menospreciar la verdad, ¿no? Y vimos que una de las cosas que el Señor usa y que podemos usar como herramienta, como un arma
para que podamos ser firmes en esto, ¿no? En esta actitud de ser verdaderos y firmes con la verdad, no cediendo al miedo a los hombres, son las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Que de la misma manera que Cristo caminó rumbo a la cruz, algo muy doloroso que Él tuvo que pasar, pero Él fue allí porque tenía su mirada en el cumplimiento. Él tenía su mirada en el gozo que venía después. Entonces, las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, las promesas de andar en verdad, de caminar en la verdad, son tan grandes que nos ayudan a estar firmes hoy, a pesar de que gente nos rechace por la verdad, pero de estar firmes sabiendo que tendremos una cosecha. Tenemos promesas que se cumplirán en nuestras vidas si permanecemos firmes. Amén. Bueno, esto fue un resumen del domingo pasado. Hoy vamos a meditar en un texto que es muy conocido, ¿no? Que habla sobre la multiplicación de los panes y peces. Sobre este texto quiero hablar con vosotros sobre el cansancio, ¿no? Sobre la compasión. El tercer punto sería dadles vosotros de comer. Y el cuarto es, ¿qué tenéis vosotros? Así que prepárate, porque será un tiempo muy bendecido y estoy seguro que el Señor quiere hablar a tu corazón y necesitas estar atento para escuchar su voz. Amén. Entonces vamos a orar antes de leer la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque dejaste tu palabra como la revelación de quién eres tú, Señor, para que pudiésemos conocerte a ti y conocernos a nosotros también. Porque al ver tu gloria, vemos la falta que tenemos de ella, Señor. Al ver tu santidad, vemos la impureza de nuestro corazón. Al ver tu perfección, vemos cómo somos imperfectos, Dios. Al ver tu fidelidad, vemos cómo fallamos y no somos fieles. Y así podríamos seguir toda la mañana, Señor, declarando quién eres tú y cómo vemos que estamos lejos de ser como tú eres. Por eso te necesitamos que tu vida, tu gracia, tu poder obre en nosotros, Señor. Trabaje en nuestro corazón, rompa la piedra o la dureza de nuestro corazón y nos haga, Señor, tener este corazón de carne. Este corazón que de verdad ama porque primero fue amado por ti. Este corazón que puede de verdad entregarse para servir a los demás porque primero fue servido por ti, Señor, a través de tu amor derramado en la cruz. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos en esta mañana, abre nuestros ojos. Danos estos ojos que ven para que podamos verte. Danos estos oídos que oyen para que podamos escucharte, Señor. Danos la gracia de ser oyentes que ponen en práctica lo que escuchan, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, obra en nuestro corazón, Señor. Obra en nuestro corazón. Ayúdanos a no tener tu palabra simplemente de una manera intelectual. Que baje, Señor, a nuestro corazón a través de tu Espíritu. Que traigas la revelación. No simplemente saber de manera intelectual que tú nos amas, sino que poder tener la revelación en nuestro corazón. Soy amado. Porque esta revelación es la que produce en nosotros el cambio. Esta revelación es la que trae sanidad a nosotros, Padre. Y eso te pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 6, de los versículos del 30 al 44. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús
y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ellos le dijeron, lo siento, es el 37, ¿no? Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y el 38 dijo, y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Lo primero que vemos en este texto es que aparece aquí algo interesante, ¿no? El cansancio. El cansancio. Vamos a volver a leer el versículo 30 hasta el 32. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vamos a recordar entonces, hace 2 semanas Cristo dijo a sus discípulos: id de 2 en 2 a predicar el evangelio. Les dio autoridad. Entonces dice la palabra que ellos fueron, iban predicando, sanando a los enfermos, expulsando a demonios, liberando a gente, ¿no? Y Cristo ya estaba haciendo esto desde hacía mucho, ¿no? Y entonces él sabía el resultado del cansancio que produce en el cuerpo de uno a estar haciendo una obra que es espiritual. Vemos en este texto, ¿no?, que ellos llegaron contando a Cristo, hablando: mira, es que nosotros hemos estado allí, mira, nosotros fuimos a una ciudad. Yo me imagino ellos contando detalles a Cristo, ¿no?, de cómo habían caminado. Yo me imagino a mí y te imagino a ti, ¿no? Imaginaros que Dios nos enviase a nosotros allí, en aquel momento, y que tú vas y de repente oras y ves que una persona es sanada, y que tú vas y aparece una persona con un demonio y tú le ordenas y la persona es liberada. Yo no sé tú, pero yo estaría así, sin creer lo que había visto. Entonces yo me imagino ellos muy animados diciendo: Cristo, esto ha pasado, esto, mira, es que igual que pasa contigo, está pasando con nosotros, de verdad, la autoridad que tú nos diste está allí, hemos visto, hemos probado, la gente ha sido sanada, la gente ha sido liberada. Yo me imagino a ellos muy eufóricos, ¿no?, contando a Cristo lo que les había sucedido. Pero aquí dice que Cristo se dio cuenta de que ellos necesitaban descansar. Y lo curioso es que ellos no se dieron cuenta porque estaban tan eufóricos por todo lo que estaban viendo y viviendo en primera persona, que se estaban despistando de algo que es muy importante. Y Cristo vio esto: necesitáis descansar. Entonces Cristo dijo, ¿no?, que se apartasen y fuesen a un lugar desierto. Y la razón dice: porque eran muchos los que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni para comer. Entonces yo me imagino la cantidad de gente que
Les agobiaba no solo ahora a Cristo, estaba alrededor de los discípulos también pidiendo, orar por mí, orar por mi pariente, orar por mi amigo, mira que he traído mi primo, mira que he traído mi tío, mira que... ¿no? La gente les agobiaba y estaba tanto queriendo aprender y estar con ellos que no tenían tiempo ni para comer. Ahora, además del cansancio físico normal del trabajo, ¿no? De estar de pie o estar orando, estar hablando, no sé si ya tuviste la oportunidad de orar por una persona enferma o expulsar un demonio de una persona. Es algo que no es por nuestra fuerza ni por nuestra autoridad, pero es algo que demanda un desgaste físico. Y además de este desgaste físico, yo me imagino, ¿no? Su viaje de ida, su viaje de vuelta y todos los que ellos fueron caminando en las aldeas, es todo un proceso de estar y estar y estar y estar. Yo me imagino que no paraban mucho, ¿no? Ahora, aquí, además de todo este cansancio físico normal, dice que ellos no estaban parando ni para comer. Y Cristo vio que ellos necesitaban descansar. Es decir, Cristo les quería enseñar que no era porque Dios les estaba usando para hacer milagros, para sanar a personas, pero estaba usando de manera milagrosa, no significa que ellos eran ahora superhombres, ¿no? De una clase diferente de hombres que ya no necesitaban casi que comer, porque estaban siendo alimentados por el Espíritu, ¿no? No era así, tenían que descansar. Es decir, es como si Cristo les dijera, tú no puedes servir bien a tu prójimo si no aprendes tus límites. Si te descuidas, no puedes servir a los demás. Y esto me hace recordar una historia de un piloto de avión que estuvo en el campamento de Palabra de Vida en verano, yo creo que fue en 2016 él estuvo. Fue uno de los primeros que fui. Y él explicó cómo era el entrenamiento que se hacía con los pilotos para que pudiesen acabar siendo pilotos. Y que gran parte de su entrenamiento era psicológico. Y ellos tenían que ser gente capaz de tomar decisiones firmes, buenas, coherentes, aún en medio de las situaciones más estresantes posibles. Porque los 400 pasajeros del avión, o 200, o los que llevaban, dependían de sus decisiones. Porque si pasa, imaginaos, ¿no? Si pasa algo en el avión y sale el piloto gritando, ¡ay, Dios mío, nos vamos a morir!, ¿no? Imaginaros, ¿no? Qué gracia sería, ¿no? ¿Qué salvación o qué solución se podría dar si la persona responsable por buscar una solución estuviese más desesperada que todos? Entonces aquí Cristo quería enseñar que no podemos servir a los demás si no aprendemos a cuidar nosotros mismos primero. Y cuando se despresuriza el avión, están ahí, ¿no? Enseñando cómo se hace todo, si pasa, si las despresurizaciones. ¿Y cómo lo explican? Si hay un adulto, primero el adulto se pone el oxígeno y luego en los niños. ¿Por qué dice esto? Porque si mientras en la desesperación, en la agonía de que se están quedando sin aire, el adulto quiere poner a su hijo y el hijo por alguna razón empieza a llorar o empieza a desesperarse, a hacer algo, los dos se pueden quedar sin aire y morirse. Entonces primero en uno asegura y luego el otro. Igual los bomberos nos enseñaron, cuando estaban en el instituto, nos llevaron allí, nos dijeron, cuando vayas a aprender la cocina, no prendas primero el gas y luego el encendedor. Primero el encendedor, tener fuego aquí y luego el gas. Porque ya ha pasado con mucha gente que prende el gas y pasa algo en la casa, alguien que grita y alguna cosa, y la persona lo deja abierto porque claro, lo abrió antes del fuego. Es curioso, ¿no? Son detalles pequeñitos, pero que nos hace recordar esto lo que Cristo estaba queriendo enseñar. Hay principios para las cosas. Entonces no es porque Dios te usa que ya no tienes que descansar, que ya no tienes que cuidar de tu cuerpo, sino que es
necesitas aprender tus límites para poder cuidar a otros. Y bueno, eso no significa también que ellos estuvieran sirviendo mal a las personas, ¿no? Estaban sirviendo bien, pero Jesús sabía que llegaría a un punto que ya no podrían seguir haciéndolo. Y esto no les vendría bien. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿no? ¿Te estás cuidando? ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Estás cuidando de tu corazón? ¿Estás dando tiempo de descanso a tu cuerpo? ¿Te estás alimentando bien? Yo sé que son preguntas que parecen muy básicas, ¿no? Y simples, y decir, bueno, pero ¿quién no va a hacer esto, no? Pues nos pasa, Es nuestra responsabilidad hacer la obra, cumplir la comisión de Cristo, ¿no? Como Él envió a sus discípulos, nos envió a nosotros también, pero sin dejar de cuidar a nosotros y a nuestra casa, porque si no, pronto tendremos que dejar de hacer el otro porque estaremos enfermos y ya no podremos hacer nada. Y hablando de descanso, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Normalmente nos acordamos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? No, como el estómago nos hace recordar que tenemos hambre, no solemos dejar de comer. Normalmente buscamos dormir bien, ¿no? Y si no lo hacemos, nuestro cuerpo dice, ya no más, ¿no? Ahora, muchas veces, aunque estamos cuidando esto, que es lo más básico, descuidamos nuestra alma, descuidamos nuestro espíritu. Muchas veces estamos agotados, pero es emocionalmente. Incluso podemos sentirnos algún momento sin fe, sin esperanza, y necesitamos responder al llamado de Cristo. Cristo dijo, venid a mí, en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana, yo no sé las angustias o las dificultades que estás pasando en este momento, pero una cosa sé cierto. Si vas a Cristo, si respondes a esta llamada de Cristo y te vas a ir, dice Cristo, yo vengo delante de ti porque mi corazón está cansado, me siento agobiado y quiero recibir este descanso que tú tienes para mí. Yo te aseguro que no saldrá de allí el mismo. El Señor nos llama esta mañana y nos dice, ven a mí y te haré descansar. Isaías nos da el ejemplo de jóvenes, y como los jóvenes estaban hablando hoy, ¿no? Están en el mayor vigor de la vida, ¿no? Donde tienen más fuerza, más aguante. Pero en Isaías nos habla que incluso los jóvenes pueden estar tumbados y tirados y no tener ni fuerza ni para hacer nada. ¿De qué fuerza está hablando? No está hablando de la fuerza física, porque ellos la tienen. Está hablando de un estado de espíritu. Cuando uno ya no tiene esperanza, cuando uno se siente agotado emocionalmente, ya no puede hacer nada. Afecta su mismo cuerpo. La sensación que uno tiene es que no puede hacer nada. ¿Y cuántos duermen para no afrontar los problemas? ¿Cuántos se entregan al alcohol para no afrontar los problemas? ¿Cuántos se entregan a tantas cosas, a la comida, para no afrontar los problemas, para intentar lidiar o llenar esta angustia en el corazón? Pero Cristo nos invita y dice, venid a mí y yo os haré descansar. El segundo punto que podemos ver
en el texto de hoy, habla sobre la compasión. Vamos a volver a leer el texto. Dice, en versículo 33, dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron a Cristo, ¿no? Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí podemos aprender 4 cosas sobre la compasión. La primera de ellas es que nuestro Dios es la fuente de compasión. Entonces, si te das cuenta que tú no eres una persona que tiene compasión, si tú no eres una persona que tiene la disposición en el corazón, o incluso no sientes que no tiene el recurso para poder sentir el dolor que el otro siente, ponerse en su lugar, el mejor lugar que puedes estar es cerca del corazón de Cristo. Allí con Él aprenderás de verdad tener compasión, porque los discípulos de Cristo tienen la compasión de Cristo, porque aprenden de Él, porque aprenden de su compasión. Entonces necesitamos tiempo en la presencia de Dios, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos estar con Él, aprender de Él, leer la palabra, meditar en la palabra, buscar estar con personas que están aprendiendo esto para recibir la revelación en nuestro corazón para que podamos tener una verdadera compasión por los demás. ¿Sabe? Es muy fácil llegar y pensar que ¿sabe este pensamiento, no? Yo doy una limosna porque creo que luego, ¿cómo dice? El cielo o hablan de una manera supersticiosa, ¿sí, no? Diciendo que el universo, ¿no? El universo me va a responder. De alguna manera, más adelante, si yo necesite, me va a responder. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Tengo compasión de la persona? ¿La estoy ayudando porque la estoy amando de verdad? ¿Me estoy entristeciendo por el estado que ella está viviendo? ¿Estoy intentando quitarle un poco de peso que ella lleva en su vida? No, estoy siendo egoísta, diciendo, le voy a dar porque un día me voy a necesitar y yo también quiero. Pero la verdadera compasión es aquel dar sin buscar algo a cambio. Este es el verdadero amor, y Él está movido por una verdadera compasión, de entender la situación que la persona está pasando, de poder sentir el dolor en el corazón de aquella persona. Ahora, nosotros no pasamos por todas las situaciones que una persona pasa. Nosotros no podemos de verdad saber en profundidad el dolor que la persona está pasando por nuestra carne. Ahora, cuando tú te encuentras con una persona que pasó por situaciones parecidas a las que pasaste tú, te puedes hacer una idea más aproximada. ¿Sí o no? Una persona que ya sufrió con las drogas, si ve a otra persona que está sufriendo también, puede tener una idea del sufrimiento y de la angustia que está en el corazón de esta persona. Pero aún así, nosotros no tenemos la capacidad de llegar a lo profundo. Y esto solo Dios, solo el Espíritu de Dios nos puede llegar a amar de esta manera. Incluso a una persona que está pasando por algo que jamás hemos pasado. Que lo normal de nuestra carne sería menospreciar el sufrimiento de la persona o simplemente decir, bueno, yo me imagino lo que es, pero no tengo ni idea. Y tratamos con indiferencia muchas veces. Pero para poder aprender la compasión verdadera, necesitamos estar cerca de Cristo. Necesitamos caminar con Él. Necesitamos estar con Él. Y al estar con Él y a caminar con Él, Él va llenando nuestro corazón de esta compasión, para que podamos también reflejar esta compasión a los demás. El segundo punto, hablando sobre la compasión, es: ¿quieres crecer en compasión?
entonces necesitas conocer las circunstancias de los demás. Necesitas conocer las circunstancias de los demás. Aquí los discípulos se fijaron que pasaba la hora y ellos necesitarían comer. Fijaros que ellos estaban sin comer porque estaban sirviendo, pero pensaron en la gente que estaba allí. Son muchos. Y luego se va a cerrar el comercio, ¿no? Y ellos se quedarán sin comer para volver a sus casas, no, se quedarán con hambre. Entonces los discípulos dijeron, tienen una necesidad, nosotros vemos una necesidad. Ahora, ¿cómo podremos tener compasión si nosotros buscamos no ver la necesidad? Igual estábamos hablando, ¿no?, de la predicación de la semana pasada, de amigos que nos ayuden a crecer. ¿Cuántas veces preguntaste a tus amigos o que ellos te dieron la oportunidad de que hablases de cosas profundas que están pasando en tu corazón? De angustias, de tristezas. No, normalmente queremos hablar que está todo bien, ¿no? ¿Cómo está? De maravilla, ¿no? Pero solo la almohada en casa sabe de verdad cómo está. Para poder tener compasión necesitamos conocer la necesidad. Entonces, ¿quieres crecer en compasión? Mira, aprende, escucha, pregunta. Hermano, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Bien. Pero bien de verdad. ¿Estás pasando por algo? ¿Hay algo que te puede ayudar? ¿Hay algo que puedo servirte? Cuando haces simplemente esta pregunta otra vez, ¿no? ¿De verdad estás bien? Estás dando la oportunidad para que la persona de verdad hable de alguna necesidad que tiene. Incluso te puedes decir, ¿puedo orar por alguna cosa? Algo que estás pasando en estos días y quieres que yo pueda estar orando por ti. Entonces puedes crecer en compasión al conocer la necesidad del otro. Los discípulos de Cristo, fijaros bien, los discípulos de Cristo están observando a la gente para conocer sus necesidades. El punto 3, hablando de la compasión, Dios nos llama a conocer cuál es la verdadera condición de las personas. Si vemos aquí, Cristo, ¿qué dijo Cristo? Que vio que era gente muy necesitada, que era gente muy hambrienta. No. Dijo que aquí que Cristo vio que era gente que no había podido estudiar mucho porque estaba trabajando siempre en el campo. No. Cristo dijo, son ovejas sin pastor. Esta era la real condición de la gente que estaba allí. Era gente que estaba en el mundo sin rumbo. Ellos no tener un pastor significa que no tener a nadie para guiar en sus vidas. No tenían a nadie como un referente para poder seguir y conocer a Dios, para poder crecer. Los hombres no tenían a un hombre para poder tener de referente, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de verdad. Las familias no tenían una guía, estaban como ovejas sin pastor. Y de la misma manera que las ovejas cuando hacen daño, los pastores las cogen y las cuidan, así también Dios hace con nosotros como un buen pastor. Pero si aquel pueblo era un pueblo sin pastor, ellos tampoco tenían el consuelo que el pastor da. Dios nos llama a nosotros como sus discípulos a no quedar en la superficie, a ir a lo profundo y ver cuál es la verdadera condición. ¿Cuál es la verdadera condición de los corazones de las personas? Cuando puedas ver la verdadera condición de tu hermano, de tu prójimo, entonces crecerás en compasión. Y el cuarto punto, hablando de la compasión, necesitamos aprender a ver su verdadera necesidad. Y aquí vemos que la necesidad que ellos tenían era de oír la voz de Cristo el Rey. Porque Cristo dijo, son ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles, dice la palabra. Entonces, fijaros bien,
Tú solo puedes discernir la verdadera necesidad o su verdadera necesidad cuando sepas su verdadera condición. Porque si no sabes la condición que está en la persona, cuál es el estado donde se encuentra, no sabrás cuál es la necesidad o su mayor necesidad. Normalmente dice, ¿no?, que una persona cuando está a punto de morirse y sabe que se va a morir, sus últimas palabras son siempre cosas profundas. ¿Por qué no va a estar hablando, ay, me gustaría un helado de fresa? ¿Verdad? Hablamos de cosas profundas cuando estamos al borde de la muerte, porque nuestra mayor necesidad, ¿cuál es? Es encontrar, ¿no?, el sentido de la vida, ¿no? Muchos, ahí es cuando empiezan a pedir perdón a Dios, decir, Dios, ayúdame, socórreme, he vivido dándote la espalda, pero ahora sé que voy a morirme, y empieza a llamar a todos a pedir perdón a la gente, ¿no? Empezamos a mirar de verdad lo que importa, por la condición que nos encontramos. Entonces, ¿quieres crecer en compasión? Aprende a saber la condición de las personas. ¿Pero por qué? Para saber cuál es su real y verdadera necesidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque a veces como iglesia nos despistamos y vemos hoy en día muchas iglesias enfocadas en obra social, y no digo que está mal, sino que si la iglesia se queda solo allí, solo en dar comida a la gente, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y las personas que no son cristianos, que no creen en Cristo? Porque ellos también dan comida. ¿Qué Dios espera de nosotros como sus discípulos? Que podamos entender su verdadera condición, para que podamos saber su verdadera necesidad. Sí damos comida, pero damos comida entregando el Evangelio también. Hacemos el uno sin dejar de hacer el otro, ¿no? Porque Dios no nos ha llamado a cuidar simplemente del cuerpo del ser humano, sino de traer salvación a su alma, ¿no? Y este es el poder que hay en el Evangelio, ¿no? El poder que hay en el Evangelio es que trae salvación. Amén. Bueno, el tercer punto de la predicación de hoy es cuando Cristo le dice, dadles vosotros de comer. Vamos a leer a partir del 35, vamos a recordar que dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos les dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es decir, son 5.000 personas, 5.000 hombres estaban allí. Y dice que como ellos normalmente no contabilizaban muchas veces las mujeres y los niños, entonces si suponemos que cada hombre tuviese una esposa, ya serían 10.000 personas. Y que cada uno tuviese 2 hijos ya era poco, porque en aquella época había muchísimos niños, ¿no? Entonces, como mínimo, habían 12.000 personas. Porque claro, no sé si todos los hombres eran casados o no, ¿no? Pero se estipuló que podrían incluso llegar a haber 15.000 personas. Ahora, imaginaros, ¿no? 15.000 personas es gente que te pierdes de vista. Y luego Cristo dice, dale vosotros de comer. ¿Cómo sentirías tú si Cristo te dijese esto, no? Ahora, yo me he fijado en una actitud, no sé si os habéis fijado en la actitud de los discípulos, ¿no? Pensad un momento conmigo, los discípulos fueron enviados por Cristo con autoridad, empezaron a orar, la gente empezó a ser sanada, expulsaban demonios, predicaban, es decir, ellos estaban haciendo lo mismo que Cristo estaba haciendo, porque fueron enviados bajo su autoridad. Entonces yo me imagino el corazón de los discípulos, ¿qué pasó con su corazón? ¿Qué estaba pasando con su corazón? Ellos empezaron a mirar a Cristo y decir, mira, ya estamos haciendo igual que Cristo, ¿no? Ya el orgullo empezó a crecer en sus corazones. Y entonces llegaron y dijeron, oye Cristo, nos parece que no te has dado cuenta, ¿no? Que la hora es avanzada, no te has dado cuenta que estamos en un lugar desierto, ¿no?
quisieron dar un consejo al Creador. Yo miro esto y flipo, ¿no? Yo digo, ¿cómo podemos llegar a ser como seres humanos tan ridículos de querer aconsejar a Dios, ¿no? Bueno, Dios, ¿no? Y hacemos esto hoy en día. Y ellos dijeron, bueno, es mejor, mira, que la gente hasta que vuelva a casa no, se va a cerrar, no va a poder comprar pan, van a quedar con hambre. Y Cristo, como siempre, es espectacular, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Dadles vosotros mismos de comer. ¿Vale? Me estáis trayendo una necesidad. ¿Habéis visto algo? Pero yo os he enviado a sanar, ¿no? Gente, yo os he enviado a expulsar demonios. Habéis hecho cosas que son sobrenaturales y la gente necesita comer y vosotros ya os echáis para atrás, ¿no? Decir que la gente se vaya. Yo creo que Cristo, en otras palabras, les estaba diciendo, a ver, chicos, ¿no? No sois vosotros que estáis allí haciendo toda la obra espiritual. Entonces, actuar ahora como hombres de fe, ¿no? Y creo que les estaba diciendo, en vuestra ignorancia, en vuestro orgullo, queréis darme a mí un consejo, pero yo os voy a enseñar que yo soy el rey, que gobierna incluso sobre lo natural. Gobierna sobre todo. ¿Por qué él hizo esto? Porque ya vemos en otros pasajes que pasó esto, ¿no? Poco a poco Cristo fue revelando que Él es Rey y que Él es Rey supremo sobre las cosas en las circunstancias que los discípulos fueron viviendo. Como vimos cuando ellos pasaron la tempestad en el mar, ¿no? Ellos no sabían que Cristo determinaría y diría, viento, deja de soplar, tempestad, cálmate, y al instante se calmaría. Ellos no tenían esta revelación de Cristo, pero la tuvieron por la experiencia. Entonces fíjate que a medida que tú estás buscando conocer a Cristo, Dios te dará experiencias con Él para que puedas recibir la revelación de quién es Él. Y no es porque tú conoces una revelación en tu corazón que ya conoces el todo, sino que Dios quiere revelarte a ti cada día. Los discípulos estaban mirando solo lo natural. Hay mucha gente, hay poco recurso, entonces que cada uno se espabile, ¿no? Esto es muy lógico, pero Cristo fue más allá. ¿Y cuál fue la pregunta? Y con la pregunta vamos al punto 4, que es el último punto de hoy. Cristo les preguntó, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis vosotros? El 38 dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar todos por grupos, ¿no? En la hierba, y estaban ahí por grupos de 100 personas, por aquí, 50 por allá, y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Y dice que comieron todos y se saciaron. Incluso que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Yo no sé si tú crees de verdad en los milagros, ¿no? En esta mañana David nos compartía sobre un libro que habla que Dios, siendo creador de todo, ¿por qué Él no puede multiplicar algo que Él hizo, ¿no? Si Él creó el hombre de la nada, ¿no? Es decir, moldeó el barro y luego sopló la vida sobre él. Si Dios creó todo lo que vemos, nos dio la capacidad que tenemos para hacer cosas, ¿no? Para construir cosas. Si Él fue el que creó todo esto, dijo que exista la luz y la luz vino a existir, ¿por qué Él no puede hacer un milagro de multiplicación? Hay gente que no lo cree y dice, no, este es un cuento. Bueno, allá tú, ¿no? Pero yo creo en un Dios que es poderoso para hacer esto y mucho más. Y pensando en nosotros como iglesia, tenemos la tendencia a mirar siempre, o comúnmente,
las cosas que no tenemos. Y luego pensamos, si nosotros tuviésemos un local en el centro de la ciudad, entonces Dios nos bendeciría, ¿no? Si nosotros tuviésemos, ¿no?, un grupo de alabanza, entonces nosotros podríamos hacer. Si nosotros tuviésemos un equipo, ¿no? Y así vamos, diciendo, si nosotros tuviésemos como iglesia, y encontramos en esto excusa para no hacer un montón de cosas. Ahora pensando en nosotros como familia, tu familia en tu casa, ¿no? Vosotros podéis pensar, bueno, si nosotros tuviésemos, ¿no?, tuviésemos un mejor piso, un mejor coche, si nosotros tuviésemos una casa y no tuviésemos que pagar alquiler, ¿no?, si nosotros tuviésemos otros padres, ¿no?, los hijos que pasan ahí por la adolescencia y a veces piensan que sería mejor tener otros padres, ¿no? Si yo tuviese otros padres y que no estos. O padres que rechazan a sus hijos y piensan, si yo tuviese otros hijos, ¿no? Si mis hijos fuesen distintos, si me hiciesen caso. Vamos siempre pensando, si yo tuviese, y no miramos lo que de verdad tenemos. Los discípulos allí también pensaron, si nosotros tuviésemos cómo dar de comer a esta gente, le daríamos. Pero no tenemos, sino entonces que se vayan, ¿no? Y Cristo dijo, no, ¿qué tenéis vosotros? Esta fue la pregunta de Cristo. Y como individuo podemos pensar, bueno, si yo tuviese un mejor trabajo, si yo tuviese un sueldo más grande, ¿no? Si yo tuviese, si hubiese tenido otra familia, ¿no? Si yo tuviese más oportunidades. Siempre pensamos, y si yo tuviese, pensando en las cosas que no tenemos. Y la pregunta del Señor a nosotros en esta mañana es, ¿qué tienes? Porque esto es de verdad lo que importa para Dios. Esto es con lo que Dios quiere que trabajes, con lo que tienes, no con lo que no tienes. Porque lo que no tienes, ¿cómo vas a hacer con lo que no tienes, no? No tiene sentido. Por poco que parezca lo que tienes, Cristo es poderoso para multiplicarlo. Esta es la cuestión. Vemos en la multiplicación que Cristo estaba enseñando a ellos, diciendo, no importa que no tenéis recursos para dar lo que queréis hacer, alimentar a estas personas. Lo que importa es que tenéis algo. ¿Qué es lo que tenéis? Id y vedlo. Y ellos fueron y vieron, tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces, con eso, Cristo trabajó. Esto Cristo usó para multiplicar. En Lucas 6 vemos el texto que habla sobre la parábola que Cristo dice que así es el reino de Dios, y habló de un hombre que dio talentos. Entonces a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Y dice que el que ganó 5 multiplicó y hizo 10. Al que le dio 2 multiplicó y hizo también 4. Y al que le dio 1 no hizo nada. Y sabe que llegó el Señor y luego le fue a pedir cuentas, ¿no? Tienes que rendir cuentas de lo que yo te di. Entonces a los que multiplicaron le dijo, siervo bueno y fiel. Pero al que tenía 1 y lo escondió, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabe? El Señor no le cobró por no haber tenido 10, no le cobró por haber tenido 20, no le cobró ni por haberlo multiplicado. Simplemente dijo, ¿qué has hecho con lo que te di? Entonces en esta mañana el Señor te pregunta, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? Entonces si tienes una familia y crees que es una familia que es un desastre, vale, pero ¿qué estás haciendo con tu familia? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu aportación? ¿Qué estás aportando a tu familia? ¿Cómo estás siendo como hombre? ¿Cómo estás siendo como una mujer? ¿Cómo estás siendo como un marido? ¿Cómo estás siendo como una esposa? ¿Qué clase de hijo estás siendo? Es sobre esto que Dios te va a pedir. Es sobre esto lo que el Señor nos va a demandar a nosotros. ¿Qué clase de persona estamos siendo con lo que Él nos dio? ¿Qué clase de discípulos estamos siendo con lo que Él nos dio?
Una de las cosas que más usamos para no compartir de Cristo es decir, no, es que yo aún necesito estudiar más y aprender más para luego poder compartir. Y es cierto, necesitamos estudiar y aprender más, pero ¿y con lo que tú ya sabes? ¿Y con lo que Dios ya te dio? ¿Qué estás haciendo con ello? No, aquí me lo guardo para mí. Pues es importante que sepas que una gota de lo que Dios te ha dado para una persona puede ser un océano. Solo el hecho de que sepas que Dios te ama y hayas recibido esto como una revelación en tu corazón, solo el poder compartir esto con otra persona y decir, yo sé que Dios te ama y quiero decirte esto en esta mañana, Dios te ama. Esto puede ser todo lo que la persona necesita de verdad en aquel momento. Entonces Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que tienes? Si eres fiel con lo que tienes, podrás escuchar al final el Señor decir, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y necesitamos ser fieles, ¿por qué? Porque al final de todo necesitaremos rendir cuentas a Él. Nuestra principal misión que Cristo nos dio es dar el pan de vida a las personas. Es llevar el pan de vida, es llevar a Cristo, es hablar y proclamar el Evangelio. La verdadera necesidad del mundo, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la mayor enfermedad que hay en el corazón del ser humano? Es el pecado. Y no hay otra solución para el pecado. No hay otro camino que traiga salvación aparte de Cristo. Entonces, nuestra necesidad, nuestra responsabilidad es suplir esta necesidad proclamando el Evangelio de Cristo, llevando el pan de vida para saciar el hambre del mundo. Ahora, solo Cristo puede llenar el vacío que está en los corazones. Solo Cristo puede llenar este vacío que hay en los corazones. Entonces, nuestra misión es llevar a Cristo. Ahora, pensando en ello, meditando en ello, y con esto termino, yo he pensado, ¿no? y he llegado a la conclusión de que uno solo puede dar de lo que tiene. Y a veces como iglesia o como cristianos, yo sé que esto no debería ser así, pero me parece que muchas veces es así, que estamos tan vacíos de Cristo, o estamos tan llenos de las distracciones del mundo, tan llenos de los pensamientos del mundo, que no tenemos otra cosa para dar. Las personas se nos acercan necesitando Cristo y lo que reciben es lo mismo que reciben de cualquiera. Quejas, murmuraciones, decepciones, tristezas, angustias. No es que vamos a esconder nuestras tristezas y decir, ay, ahora solo alegría. No es esto. Pero, ¿qué estamos entregando a las personas? Si tenemos Cristo, naturalmente vamos a dar Cristo. Si nos alimentamos de Cristo, naturalmente vamos a dar Cristo. Pero si nosotros no estamos alimentándonos de Cristo, es imposible que podamos dar y llevar Cristo a las personas. A veces nuestro discurso es muy cristianicamente correcto, ¿no? Pero nuestra vida es totalmente mundana y no es cierto que sea así. No es correcto, no es coherente que sea así. El Señor nos llamó a ser sus discípulos, no a decir que somos, simplemente. ¿Cómo vamos a dar el pan de vida si no lo tenemos? Si nosotros mismos no estamos comiendo de este pan. Uno solo da de lo que tiene de verdad. Y esto vemos con nuestros hijos, ¿no? Cuando les enseñamos.
Si un padre dice, no se debe mentir, no se debe mentir, no se debe mentir, mentir no está bien, andamos siempre con la verdad delante, pero el hijo escucha esto de su padre y ve el padre que miente a uno, miente al otro y dice, ah, vale, ya lo he entendido. Tenemos que decir que está mal mentir, pero mentimos cuando nos conviene. Y entonces es lo que se queda, porque solo damos lo que de verdad tenemos. Llénate de Cristo. Pon en las manos de Cristo todo lo que tienes. Toma pasos de fe poniendo en práctica la palabra y disfruta de la multiplicación que Cristo hará en tu vida. Él es el Rey soberano y supremo. Él tiene poder para multiplicar lo que tienes en tus manos. Entonces, entrégueselo a Él. Déjalo en sus manos. Dice, Señor, me parece tan poco lo que yo tengo para toda la necesidad que veo en mi vecino, que veo en mis hijos, que veo en mis padres, que veo en mi familia. Me parece tan poco lo que yo tengo, Dios, pero lo pongo en tus manos, porque sé que con esto, es esto lo que tú quieres usar para bendecirles. Amén. Entonces, vamos a estar de pie, vamos a orar. Hoy hemos visto sobre el cansancio, que muchas veces nuestro corazón está agobiado y cansado. A veces no nos cuidamos o descuidamos de nosotros mismos. Hemos visto sobre la compasión. Hemos visto Cristo hablando, dadle vosotros mismos de comer, es decir, tomad vosotros el paso de fe. Tomad vosotros el paso de fe, de suplir la necesidad que estáis viendo. Yo os he puesto para esto. Y hemos hablado al final que el Señor nos pregunta, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que Él puso en nuestras manos? ¿Qué es lo que Él nos dio para que podamos poner a su disposición? Cierra tus ojos, haz una oración a Dios en este momento. No sé si lo que necesitas en esta mañana es ir a Cristo porque tu corazón está cansado, sobrecargado, angustiado. No sé si lo que necesitas es entregarle a Él tus cargas, tus pesos. No sé si estás abrumado o te sientes aplastado por circunstancias y dolores de tu vida. Pero el Señor te invita en esta mañana y te dice, ven a mí, y yo te daré descanso. Si tú no crees en esto, tú puedes decir, Dios, yo no logro creer lo que se está hablando, pero si esto es cierto, muéstrame, háblame, ayúdame, dame este descanso, ayúdame a encontrar este descanso. Y el mayor descanso que encontramos es cuando reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que Dios es santo y no hay manera de estar en su presencia por nosotros mismos. Y por esto Él envió a Cristo para morir en nuestro lugar. Y el mayor descanso nuestro corazón recibe cuando reconocemos, Señor, yo estoy llevando una vida totalmente apartada de ti, sin tenerte en cuenta, sin conocerte a ti. Y veo que en mis miembros hay una ley que gobierna sobre ellos, que es la ley del pecado. Yo vivo por mis instintos, pero quiero en esta mañana aprender a vivir por ti, Señor. Quiero aprender a entregar lo que tengo en tus manos para ver cómo tú lo multiplicas. Quiero aprender a negarme a mí mismo para poder cargar mi cruz y seguirte a ti y ser un discípulo tuyo, Señor. Ayúdame, Señor.
el nombre de Jesucristo yo te pido. Yo no sé si reconoces que tu corazón no tiene compasión por los demás, o lo único que sientes es como una tristeza por ver a una persona sufriendo, pero ahí se queda. Y si quieres aprender y crecer más en esta compasión que Dios da, háblale a Él, pídeselo a Él. Dice: Señor, ayúdame, dame esta compasión. Enséñame, Señor. Ministra mi corazón, revélame la verdadera condición que están viviendo mis padres, mis hijos, mis primos, mis hermanos, mis vecinos. Muéstrame, Señor, muéstrame la condición, la verdadera condición que está en su corazón, para que yo pueda crecer, Señor, en compasión. Enséñame de ti, Señor, revélame tu corazón, imparte a mi corazón, Señor, esta misma compasión que tienes por nosotros. Y levanta nuestras vidas, Señor. Usa lo que tenemos en nuestras manos para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, en el instituto, en la universidad. Usa lo que tú me diste, Señor. Quiero ponerlo en tus manos en fe para que tú lo multipliques. Quiero dejar de menospreciar lo que tú me diste, Señor, pensando que a mí me vendría mejor tener lo que no tengo. Te pedimos perdón, Señor, cuando lo hacemos. Pedimos perdón por menospreciar lo que tenemos, porque lo que tenemos tú nos diste, Señor. Y es con esto que quieres trabajar con nosotros. Es esto lo que usarás para ministrar nuestras vidas. Es esto lo que usarás para hacer tu obra y hacernos y llevarnos a cumplir el propósito que tienes para nosotros, Señor. Allí los discípulos solo tenían 2 peces y 5 panes, pero fue lo suficiente para alimentar a más de 10,000 personas. Danos esta fe, Señor. Llévanos a vivir y a confiar de tal manera en ti, Señor, que vamos a poner por obra lo que tú nos diste. Vamos a usar lo que tú nos diste para tu gloria, Señor. Y entonces veremos tus milagros en nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte como este pastor que nos cuida, este pastor que nos guía, este pastor que nos enseña y que nos da este corazón que ama de verdad.